extraordinario a David? ¿Qué lo hizo extraordinario a Moisés? ¿Qué lo hizo extraordinario a José? Sencillo, que ellos decidieron creer a lo que Dios le había prometido a ellos. Usted y yo tenemos que creer en lo que Dios nos ha prometido, a pesar de que no lo estemos viendo, a pesar de que lleguemos a un fin de año y veamos a otros prosperar, veamos a otros que en el fin de año compran la jipeta, otros compran la casa, otros vienen en el vehículo nuevo donde ti, otros se compran la ropa que tanto deseaban, y tú lo ves a otros prosperar a tu lado y tú no alcanzar tu meta. Es ahí donde tú tienes que agarrarte de lo más fuerte que existe, que es Dios. Porque con Él y para Él existimos. Y con Él lograremos nuestras metas. Entonces este hombre, David, lo que tiene en su mano es una onda. Pero llega un momento que hay una oportunidad. Se presenta la oportunidad. Y la oportunidad se te va a presentar a ti en los negocios, en el matrimonio, en la pareja, en el estudio, en lo profesional, en lo psicológico. En las áreas en las que te estás desempeñando se te va a presentar la oportunidad. Y la oportunidad no es más que un problema. La oportunidad no es la solución. La oportunidad es el problema. La solución eres tú. La solución somos nosotros en el momento. David encontró un problema. Había un gigante que desafiaba al pueblo, pero nadie enfrentaba el problema. David botó el miedo y decidió enfrentar el problema. Y ese día, cuando él se convirtió en solución del problema, entonces se le abrieron las puertas para llegar hacia lo que Dios le había prometido. Y me imagino yo, David, ya el hombre, ya no era el niño, ya era un hombre que estaba dispuesto a enfrentarse a quien sea y como sea. Su vida cambió de ser una vida pasiva, apacentador de ovejas, a ser una persona, ya vamos a decirlo, temeraria. No le tiene miedo a nada. Ya se enfrenta a lo que sea y se enfrenta con el poder de Dios. ¿Cuáles son los problemas? Problemas en el matrimonio es un problema, problemas económicos es un problema, problemas de salud es un problema, pero tú tienes que tener la actitud para solucionar ese problema y para enfrentar el problema. Pasamos de David y entramos a la historia de José. Dios le había prometido a José que iba a ser un hombre que iba a dominar, que iba a estar por encima aún de su papá y su mamá, de sus hermanos, siendo él un pequeño joven. Pero pasó mucho tiempo de esa promesa hasta verse la realidad. ¿Y qué tenía el hombre? ¿Tenía dinero? No. ¿Tenía belleza? No. ¿Tenía talento? No, nada de eso. Lo único que tenía era que sabía interpretar los sueños y amaba a Dios. Y tenía a Dios en su corazón. Y con esos sueños llegó a convertirse en el administrador del dinero del faraón. Se convirtió en la persona más importante, más influyente en aquel entonces. Era una persona que podía brindarle protección a su familia, a su, como se dice, a sus iguales. Pero ¿qué pasó? Que en un tiempo eso se perdió. Porque cuando Dios te da la oportunidad de conquistar y de aprender, tienes que saber que todo es prestado en la vida y que la otra parte del faraón. Y el faraón quiere lo de él. Y lo prestado hay que devolverlo. Y si no hay quien continúe con el legado, se volverá a perder. El pueblo de Israel, que entró como un pueblo protegido a la tierra de Egipto porque estaba José, el que administraba el billete, el hombre que era el hombre importante, el hombre más importante después del rey. Pero cuando tú llegues a donde Dios te quiere llevar, tienes que saberte conducir y actuar y comportarte. José dejó de ser el palomito cuando comenzó a administrar el dinero del faraón. Cambió su vestimenta, cambió su lenguaje, cambió su apariencia, cambió por completo, tanto así que sus hermanos no lo reconocían, no sabían quién era. Hay que aprender a cuidar y a transformarlo en lo que Dios quiere llevar. Dios te va a reconocer siempre
pero mucha gente se va a olvidar de ti. Y en ese momento, cuando llegues, debes de entender que tienes que cambiar. Si pasaste mucho trabajo para llegar a algo, un día vas a cambiar. Y yo pensaba en eso, digo, oh, pero mira qué bien. El estudiante de medicina pasa trasnocho, se enfrenta al paciente, pero ya el médico no hace eso. Ya el doctor graduado no. Ya el doctor graduado no canaliza al paciente. Ya el doctor graduado no se lanza tan fácilmente a la necesidad o al problema. Ya él es solución. Ya él sabe que es una solución siempre. Y se lo toma con calma. Y él se da importancia. Ya el doctor se toma las cosas con más calma. Y hay que pagarle muy bien a él. Sin embargo, el estudiante de medicina está dando su vida, arriesgándola por todo, a veces sin guantes, recibe al paciente, se llena de sangre sin saber si está contaminada del SIDA, hepatitis C, lo que sea. El doctor no, el doctor ya piensa, un momento, por favor, está esterilizado. Enfermera, usted me canalizó el paciente, colóquele este medicamento y yo regreso luego. Y anóteme ahí en mis honorarios, por favor. Entonces está llegando el momento de que aprendamos, de que ahora somos estudiantes, pero un día vamos a ser administradores del dinero del faraón. Y en ese momento tú tendrás que cambiar. Dejarás de ser el que la gente te usa. Dejarás de ser el que la gente usa para cubrir sus necesidades. Ya tú dejarás de ser la persona que el otro manipula a su antojo. Ya no. Ya tú serás a lo que Dios te llama. Pero se perdió la bendición. El pueblo entró rico y terminó siendo esclavo. Porque no había alguien que entendiera la visión de lo que Dios lo había puesto a administrar. Nadie se preparó para continuar con la bendición que Dios le había puesto a José, con la interpretación de los sueños. Que cuando se interpretaron los sueños, fueron muchos chinitos que entraron. Habían tantos edificios y graneros que cuando la gente llegó a Egipto, preguntaba, ¿y ese edificio? Ese es otro almacén para guardar. Y aquello, tenemos más como esto. ¿Y cómo se llama la persona? Se llama Artat Haná. Hasta el nombre se había cambiado. Usted ve que uno cambia, uno tiene que transformarse en otra cosa, pero con la esencia de Dios. Eso tiene que suceder. De que todo el que quería hacer algo y déjame llamar a fulano porque me lo hace más barato, es más sencillo. No, ya ese fulano no está. Ahora está el intérprete que interpretó los sueños de lo que Dios lo llamó a hacer. Y arrancó con lo que tenía, que eran los sueños. Arrancó con el talento que tenía. Mi hermana Mercedes arrancó con el deseo que tenía de ser médico, para llegar a ser médico. Mi hermano Ariel, con el poco capital que tenía, arrancó en su sastrería. Recuerdo que un día le digo a Ariel, saliéndole un poquito, poniéndolo como por ejemplo, digo, Ariel, hay que cambiar la sastrería. ¿Cuánto tú tienes? Yo no tengo mucho, pero esto te va a costar. Vamos a hacerte un diseño. Comenzamos, diseñamos, hicimos esto, y eso ya es un hecho. Para otros lo ven muy fácil, pero para los que estamos en Dios es que es fácil. El que no tiene a Dios, eso se le hace difícil. Yo tomé la decisión de transformar también la tapicería. Otro hermano nos tocó la misión de ayudarlo a transformarlo. Muchos de afuera lo vieron que era fácil, hoy intentaron hacerlo sin Dios y la cosa no está fácil. Montar un negocio sin Dios no es nada fácil. Con Dios sí. Es más fácil. Pero se perdió eso. Llegó a la esclavitud y Dios vuelve y levanta a otro hombre. Dios vuelve y elige a otro para decirle, mira, yo quiero hacer de ti cosas grandes. Y lo levanta a Moisés. Lo enseña a ministrar. Aprende para poder rescatar al pueblo. Pero ya el pueblo estaba en esclavitud. Y se llama Moisés. Este hombre le cree a Dios, al llamado de Dios, y se transforma y se lanza al ministerio. ¿Y cómo empieza el ministerio de Moisés? Con un asesinato, con un homicidio. A veces las cosas grandes en tu vida no van a comenzar de la mejor manera. La transformación de tu vida no va a comenzar con cosas muy bonitas. Van a comenzar con cosas muy feas y a veces muy dolorosas, para darte cuenta quién tú eres y a qué Dios te ha llamado.
Muchas personas le pasa como al joven que se fue de la casa y cuando ya está en la necesidad se acuerda que en la casa había muchas cosas buenas y quiere regresar. A veces así es que aprendemos en la vida. Así tuvo que aprender el pueblo de Israel, a buscar a Dios. Pero llegó un momento que Moisés se cansó y le reclama a Dios. Y Dios le pregunta, ¿qué tienes? Y lo que tienes es una vara. Él dice, con eso es que tú vas a comenzar a resolver el problema que tú tienes con esa varita. Y no era mágica, era una varita. Y Moisés lo logró. Las cosas sucedieron. Pero hoy por hoy llegamos a Pablo, que es lo que más se acerca a nosotros. Y Pablo ya es un hombre que lo ha vivido todo. Era un hombre profesional, abogado. Era un hombre que había sido instruido a los pies de Gamaliel. Era un hombre que había sido un perseguidor de la iglesia. Era un hombre importante. Era un hombre que se la sabía toda. Sin embargo, tocó fondo cuando el mundo se le volteó. Cuando ya él no era el importante. Ya el que venía a ser el perseguidor ahora viene a ser perseguido. El que estaba ejerciendo el poder y la fuerza ahora la estaba recibiendo sobre él. Pero él decía, ahora es que falta. Me imagino yo los discípulos que quedaron después que el maestro sube al cielo. Andaban buscando una figura que le motivara y que le diera el ejemplo. Y muchos de ellos se encontraron con este hombre, con Pablo. Y lo fueron a visitar a la cárcel, como buscando el ánimo. Y Pablo le decía, esto es lo que vamos a recibir si venimos al Señor. Es fuego que nos va a dar. Pero no crean que lo han alcanzado todo. Olviden todo lo que ustedes han logrado en el Señor. Aún faltan muchas cosas por conquistar. Si hemos logrado cosas en este año 2020, faltan muchas en el 21. Amén. Hay muchas metas que proponernos alcanzar. Muchos terrenos que caminar. Muchas cuentas que saldar. Y muchos proyectos que realizar. Todos serán a su tiempo. Pero solamente se necesita una sola cosa. Una actitud de fe. Una actitud de fe fiel al Señor. A lo que Él prometió que iba a hacer contigo. Y vuelvo y repito y con esto termino. Hermano, no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Amén. Tenemos que olvidar muchas cosas y extendernos a lo que está delante, a lo que nos falta. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.